Buenos días, bienvenidos a Canopy en Vivo, Conocimiento sin Techo. Llegamos a la octava entrega de esta estrategia digital de formación complementaria que ha diseñado COMSE como administrador de los recursos parafiscales del Fondo Soldicom para todos los aportantes, estaciones de servicio, 6.200 que existen en todo el país que aportan por la compra de gasolina corriente y extra al Fondo Soldicom sus recursos y nosotros se los devolvemos en este tipo de proyectos que son en beneficio de todas las estaciones de servicio del país. Octava entrega con un tema, como siempre, muy interesante, muy práctico para las estaciones de servicio. Queremos saludarlos, agradecerles siempre su confianza, su interés siempre en estos temas. Para nosotros es fundamental. Si nosotros no tuviéramos la audiencia que está del otro lado de la pantalla, pues seguramente pues no solamente estaríamos tristes, sino que también estaríamos un poco defraudados, pero claramente no es así. Contamos con su audiencia y para nosotros eso es lo más importante. Cifras al día de hoy: tenemos 4.545 registros ya hechos en nuestra página de canopyenvivo.com. Tenemos en las 7 charlas anteriores 6.168, sumamos 6.668 personas conectadas a las charlas. Y hasta el día de hoy se han descargado 5.352 certificados de asistencia a las diferentes charlas. Unos datos que, por supuesto, nos alegran, nos complacen muchísimo y refuerzan la idea de que estamos haciendo la tarea bien, de que estamos llegando con conocimiento específico a las estaciones de servicio y que ese conocimiento es útil, que es práctico y que ustedes tienen el testimonio claro de eso, que son los certificados de asistencia. Esperamos que nos sigan acompañando. Vamos a ir hasta el 22 de noviembre, la charla número 12, que será el resumen final de los proyectos de este año. Recuerden nuestra número de WhatsApp, 316-681-7519, 316-681-7519. Hemos identificado ya 1.000 teléfonos de aportantes al Fondo Soldicom. Vamos a establecer unos grupos de comunicación ahí y les haremos llegar toda la información relacionada con los proyectos que vaya generando el Fondo Soldicom administrado por COMSE. 316-681-7519. Si usted aún no nos ha escrito, por favor comuníquese, mándenos el nombre de su estación, cuéntenos de su interés, sus dudas y demás a este número y lo vamos integrando a estos grupos que vamos a llamar los aportantes, así como una serie de cine o una serie de televisión, para que usted esté pendiente de la información del Fondo Soldicom. Recuerde que todos los proyectos nuestros están allí en una página web que se llama www.fondosoldicom.com. Ahí puede usted entrar y conocer toda la información de los proyectos. Aún está a tiempo de recibir los beneficios por verificación metrológica, por el certificado de inspección. Ya el tema del kit de dotación que entrega Gómez Velázquez está muy avanzado también. Se espera que antes de finalizar este mes se puedan hacer todas las entregas a las 3.770 estaciones beneficiadas. Estamos trabajando con el tema del kit de alturas con la empresa R&R también. Si usted no lo tiene, puede aún solicitarlo llenando el formulario que está en la página. Anímese, por favor, aproveche los beneficios que ofrecemos para todos los aportantes al Fondo Soldicom. Y por supuesto, el evento que nos concentra ahora la atención es el cuarto Foro Nacional de Distribuidores de Combustibles, de minoristas de combustibles y energéticos, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre aquí en Bogotá, en el Hotel Sheraton. Usted puede entrar a la página www.forocombustibles.com y elegir si asiste presencial o asiste virtual. Aún tenemos cupos disponibles para la asistencia presencial. Aproveche esta oportunidad. Lo hace con su código SICON y se registra. Tenemos también certificado de asistencia para los asistentes a este evento y también tendremos transmisión en vivo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde con 2 paneles de lujo con integrantes de distintos sectores que tienen que ver con el desarrollo y el futuro de las estaciones de servicio en el país. Vamos a tener 2 presencias internacionales, una de España y una de Portugal, y invitados muy especiales del sector que tienen mucho que decir acerca del futuro de las estaciones de servicio. Así que, por favor, anótelo en su agenda ahí, 18 de octubre, cuarto Foro Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos. Y si se anima a presenciar, entre y se registra presencial
y asiste. Va a haber unas sorpresas interesantes, les anticipo, no solamente el tema del almuerzo, sino unas sorpresas adicionales que les estaremos anunciando con la debida anticipación. Así que agéndelo desde ya. El 18 de octubre es un miércoles, ahí estaremos muy puntuales para recibirlos en el salón del Hotel Sheraton, a los que asisten presencial y virtualmente a todos los que se quieran conectar a este evento especial, que es el evento académico del sector. Y antes de continuar, quiero recordarles cuál es el espíritu que nos anima en Canopy, por qué hablamos de transmitir conocimiento sin techo. Que es que vamos a darle un sentido al Canopy. Vamos a cambiar nuestra historia. Cada día que salgamos al patio de la estación y miremos nuestro Canopy, vamos a decir, este Canopy me protege. Este Canopy es que me da conocimiento. Este es el Canopy vivo que nos está cambiando nuestro estilo y nuestra forma de hacer las cosas. Es un Canopy con un conocimiento que nos está cubriendo la infraestructura a nuestros empleados y a nuestro negocio. Ese Canopy, debajo de ese Canopy está el conocimiento vivo, que es el programa que tiene la CONCE como operador del Fondo Soldicón, que quiere llegar a ustedes. Entonces, cada día miren su Canopy, mejoren su conocimiento y agradezcanle a Dios que están ahí siendo mejores empresarios y teniendo la oportunidad de crecer con todo su equipo de trabajo y haciendo su negocio mucho más rentable. Cambiar nuestra historia, eso es lo que buscamos un poco con este proyecto de formación complementaria que se llama Canopy en Vivo. Que miremos al Canopy y digamos, esto es inalcanzable, el conocimiento no tiene límites, y buscamos cambiar la historia a pedacitos, de a poquitos, con pequeñas decisiones, con pequeñas inversiones que salen del conocimiento que nosotros transmitimos aquí, que es muy importante para todas las estaciones de servicio. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema que es cotidiano para las estaciones de servicio. Han pasado múltiples leyes antitrámite en este país. Avanzamos en un mundo cada vez más digital y, por supuesto, el tema de los trámites se nos vuelve un tema de todos los días. A pesar de las leyes antitrámite, a pesar del mundo digital, los trámites siguen siendo un tema de primerísimo orden, particularmente en los que tienen que ver con las entidades del sector público y en este caso específico de las estaciones de servicio con el Ministerio de Minas y Energía. Le damos la bienvenida a esta hora de la mañana, son las 9:09, a nuestra conferencista del día de hoy, Johanna Andrea Pirazán Buitrago. Johanna, muy buenos días, bienvenida a Canopy en Vivo, Conocimiento sin Techo. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esperamos muy amable que el día de hoy esta charla sea de gran ayuda para todos los agentes de la cadena. Bueno, muy bien. Ella ya tiene su lenguaje de los agentes de la cadena claramente establecido. Permítame presentarla para que nuestra audiencia la conozca. Johanna Andrea Pirazán Buitrago es ingeniera geógrafa y ambiental, especialista en gestión social y ambiental de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, con experiencia en el sector de hidrocarburos y combustibles y en atención de emergencias por derrame de hidrocarburos. Durante los últimos 3 años se desempeñó en la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía como contratista en la verificación y cumplimiento de requisitos, obligaciones y normativa de los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos y biocombustibles para su registro y operación. O sea que tiene este conocimiento muy fresquito de lo que es el tema de la gestión documental. Johanna, pues siempre se ha hablado de que estos temas de la gestión documental a veces los dejamos de lado en nuestras operaciones diarias en las estaciones de servicio. Resulta que nosotros debemos ver las estaciones como empresas, y una empresa organizada tiene en marcha procesos de gestión de calidad y procesos de gestión documental. Muy importante esto de la gestión documental dentro del proceso ordinario de las estaciones de servicio, ¿no? Sí, es bastante importante, pues porque nosotros o las estaciones de servicio están prestando un servicio, valga la redundancia, a la sociedad.
Entonces, pues siendo estas o teniendo esta gran importancia en la distribución del combustible, pues tendrían que tener, digamos, como en cuenta muchas, digamos, de la parte documental que se tiene que tener al día para poder cumplir con la operación. Sí, y no hablamos específicamente del papel, ¿no? El papel es un respaldo simplemente, pero hablamos de la organización de los archivos en los computadores, de tener copias de seguridad en un backup, en un drive, es decir, hablamos hoy en día en la nube, que tengamos un respaldo de seguridad de la información que es muy importante para todas las estaciones de servicio. Claramente es un tema en el que hay que prestarle atención y al que hay que hacerle de todas maneras las inversiones del caso, ¿cierto, Joana? Sí, sí, señor, es bastante importante pues tener todo el conocimiento pleno de cómo se debe cumplir la norma, los decretos, que pues regula el Ministerio de Minas y Energía, quien es como el ente regulador de toda la cadena de distribución del país, del combustible. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la gestión adecuada de los trámites ante el Ministerio de Minas y Energía, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de la plataforma del SICON, los documentos, cómo se deben llevar los documentos para que no tengamos sorpresas, no nos los vayan a rechazar y estén bien diligenciados y presentados en el momento oportuno. Entonces, dejamos a Joana con su primera parte de la presentación. Joana, bienvenida. Y gracias por estar aquí compartiendo este conocimiento específico con todos los aportantes al Fondo Soldicom. Listo, buenos días para todos. Como Mauricio antes les mencionaba, es un dolor de cabeza para todos los agentes de la cadena en los últimos años solicitar algún tipo de trámite o documentación en el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, pues con esta charla queremos darles a ustedes a conocer, digamos, como los principales problemas que se presentan en el momento de que ustedes hacen una solicitud ante el ministerio para hacer algún tipo de cambio en la razón social o en lo que necesiten como distribuidores minoristas. Entonces, pues aquí específicamente el distribuidor minorista está regido por 3 decretos o resoluciones o actos administrativos, que el principal, el alma madre es el decreto de 73 del 2015. La resolución 40.198 del 2021, que es el último reglamento técnico, y la resolución 31.348 del 2015 y la 31.351 del 2017, son, digamos, el decreto y las resoluciones que les aplican a las estaciones de servicio para poder llevar a cabo como tal la distribución minorista y poder ejercer la actividad en el país. Bueno, aquí pues entonces es de claro conocimiento pues de la gente de la cadena que todas las estaciones son reguladas por el Ministerio de Minas y Energía por un decreto que salió en el 2005. Fue creado el Ministerio de Minas y Energía, quien regula todo el distribuidor minorista del país. Entonces, pues el decreto 4299 del 2005 fue quien estipuló que se crearía el Ministerio de Minas y Energía, y posterior a la creación del Ministerio de Minas y Energía se crea la plataforma SICOM, que es la plataforma donde se hacen, digamos, todas las transacciones del combustible autorizado, pues, por el ministerio y que, pues, cumplen con el debido proceso del decreto de 73 y toda la documentación pertinente. Entonces, pues, la naturaleza del distribuidor minorista, que es el tema que trataremos el día de hoy, es son los agentes de la cadena, están divididos en varios grupos, pero hoy vamos a tratar el distribuidor minorista, que es la persona natural o jurídica que ejerce la actividad, la distribución final del combustible, ya sea a través de una estación de servicio o un comercializador industrial. Esto está pues descrito en los artículos y en el decreto 1073, donde se clasifican, por decirlo así, los tipos de agentes de la cadena que tiene el país. Bueno, entonces acá tenemos, digamos, las clasificaciones de los agentes de la cadena. Pues están las estaciones de servicio automotrices y fluviales. Como sabemos, esto es un bien o un servicio que se le presta a la ciudadanía y es un servicio, por decirlo así, público. Ya con excepciones hay estaciones de servicio privadas, pero pues ellas ya tienen características diferentes de que son
estaciones que le prestan o sea, que suministran el combustible a sus propias flotillas. Entonces aquí tenemos, digamos, la clasificación de las estaciones de servicio automotriz, que son establecimientos en los cuales se almacena y distribuye combustible utilizado para vehículos automotores, los cuales se entregan como destino final al vehículo. Y también tenemos la clasificación de las estaciones de servicio fluviales que caben dentro del gran grupo de distribuidor minorista, las cuales fueron clasificadas en la última resolución de la 40198, ya que en el decreto de 73 estaban muy generales. En la resolución 40198 lo que se hizo fue clasificarla según el tipo de estación y teniendo en cuenta la infraestructura en la cual se encuentra la estación como tal en este momento. Entonces, el día de hoy pues vamos a tocar temas específicos de cómo ustedes pueden solicitar los cambios ante el ministerio, como lo son el cambio de propietario operador, el cambio de operador y la solicitud de un nuevo código. Así es, Johanna, a esta hora de la mañana son las 9:18, tenemos a las protagonistas de este programa que son las estaciones de servicio. Tenemos una invitada especial que es Francia González de la estación de servicio Texaco La Conejera en Bogotá. Bienvenida. Buenos días, mi nombre es Francia González, administradora de la estación de servicio Texaco La Conejera. Mi pregunta es, ¿cuáles son los motivos más frecuentes de devolución de documentos en el nuevo SICON? Ok, señora Francia. Aquí es. Mira, nos pregunta Francia, perdóname, Johanna, los motivos de más frecuentes de devolución. Bueno, en su vasta experiencia de lo que ha sido el trámite de esta documentación, ¿cuáles son las razones que se aducen para devolverle los documentos cuando la estación de servicio los tramita ante el ministerio y particularmente en la plataforma? Bueno, realmente las falencias que se presentan a diario son la mala interpretación de la norma y la falta de conocimiento en ella. Entonces ahí, para responderle a la señora Francia, es que deben de tener en cuenta siempre la resolución 31348 y la 31351, en la cual solicita al Ministerio de Minas que toda la documentación que envíe tenga idéntico el nombre comercial, la razón social, la dirección y el NIT. Esa es una de las principales. ¿Por qué? Porque siempre se presenta discordancia en toda la documentación, ya que no se emite por una misma entidad, sino por varias. Es decir, que el ministerio lo devuelve en general porque la razón social no aparece bien, porque el NIS le faltó un número, porque la gente olvidó meter el código SICON, cosas así. Sí, y se presenta mucha discordancia en los nombres, en las direcciones. Esa es como la mayor cantidad de devoluciones por las que se puede presentar. Bueno, me recuerda por favor nuevamente el número de las dos resoluciones que hay que tener muy presentes, por favor, así despacio para que nuestra audiencia pueda tomar nota del tema de los documentos que aparecen allí. Ok, la resolución 31348 del 2015, modificada por la resolución 31351 del 2017. 31348 del 2015 y la otra es la cuál, perdón. 31351 del 2017. Del 2017, ok. Dos resoluciones muy importantes para el tema de la presentación de documentos. Sí, es que a veces uno a veces de confiado también dice, no, eso pasa fácil y no revisa los documentos, ¿sí? Nos pasa siempre esa razón, no revisamos bien y al no revisar bien, pues eso se va mal. Pero ¿por qué lo devolvieron, no? Sí, señor. Y se da que a veces que el error era de tipeo, ¿no? De digitación. De digitación, exactamente, esa es la palabra. 9:00 a.m, 21 minutos. A esta hora tenemos invitada especial a este programa. Saludamos a esta hora a Tatiana Arango. Tatiana Arango es contratista de Soldicon, también trabajó en el Ministerio de Minas y Energía, tiene también amplia experiencia en este tema de la gestión de la documental. Tatiana, tenga usted muy buenos días. Bienvenida a Canopy en Vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, Mauricio, qué bueno saludarlo. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Queremos preguntarle a Tatiana, ¿cuáles son los mayores inconvenientes para las estaciones de servicio frente a los trámites que se deben presentar ante el ministerio, ya valiéndonos de su vasta experiencia en este tema? Pues Mauricio, realmente el mayor inconveniente es que se entrega inicialmente con la primera solicitud mal o incompleto. Y cuando yo no entrego las cosas completas o las entrego mal, doy la oportunidad para que el técnico asignado para resolver el trámite en el Ministerio de Minas sea recursivo y empiece a solicitar documentos que no están dentro de la regulación. Sí, en la documentación incompleta puede ser un problema, pero fíjese que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado también en alguna vez, haciendo filas en unas entidades, por ejemplo en la Embajada Americana para solicitar la visa, uno hace chulo porque le toque un funcionario que por lo menos le sonría o le haga caritas a uno para que le apruebe la visa. De pronto a veces también sucede eso con las entidades públicas, que depende también con qué persona enfrente uno el trámite directamente, ¿no? No sé, a veces puede pasar así, ¿cierto, Tatiana? Pues desafortunadamente sí es así. Depende mucho de la persona que esté atendiendo el trámite, de la competencia y de la experiencia que tenga. Y pues con los cambios que se están presentando constantes ahorita también con el cambio de administración, pues sí se presentan casos en los que los tramitadores, los técnicos que están tramitando los casos, no tienen conocimiento ni la experiencia necesaria para hacerlo. Entonces, se están presentando casos en los que piden cosas que no existen, piden cambios que son imposibles para las estaciones de servicio. Yo no tengo cómo cambiar el titular de una licencia de construcción, porque pues fue la licencia que se emitió en el momento en el que se hizo la obra. Y ese tipo de cosas son imposibles. Y eso a veces pasa con los técnicos inexpertos que piden cosas que no hay cómo conseguirlas. Y es largo el trámite mientras se aclara y se le indica a la persona adecuada cómo debería ser. Bueno, en su experiencia, ¿cuáles son, digamos, puedo preguntar, los 3 pasos que son fundamentales yo antes de presentar documentación ante el Ministerio de Minas y Energía? ¿Qué recomendaciones, 3 recomendaciones que usted podría decirle a una estación de servicio antes de hacer esa gestión? Siga las cosas como son. Es importantísimo que tengan claro cuáles son los permisos ambientales aplicables y que realmente tengan el permiso ambiental. Y me parece primordial que tengan claro si requieren o no el concepto de ubicación del concesionario o de Invías, y para eso tienen que tener muy claro y soportar si están en una vía nacional o no. Si yo no soporto que estoy en una vía nacional, el ministerio se queda sin saber si requiere o no el documento. Entonces es primordial que lo hagan. No es simplemente enviar un papel de planeación de no requiere, porque es que la competencia no es de planeación. Entonces, si yo soporto bien las cosas y no le dejo mucho al pensamiento del técnico, es mucho más fácil sacar el trámite. O sea, no dejar mucho a la interpretación. Sí, Johanna hablaba ahora que uno de los problemas es que a veces hay una mala interpretación. Eso es un problema también, ¿no? Sí, señor. Sí, la interpretación deja muchas puertas abiertas, y entre más puertas deje abiertas para un trámite, más solicitudes me pueden hacer. Johanna lo decía al inicio, que hay un inconveniente grande con las ubicaciones. Si yo tengo direcciones diferentes, el ministerio me puede pedir después un concepto o un documento de nomenclatura del predio. Pero si yo, como estación de servicio, me fijo y tengo todas las direcciones iguales, me estoy ahorrando un certificado de nomenclatura que a veces no existe. O me estoy ahorrando un certificado de libertad y tradición donde aparecen 5 direcciones diferentes. Entonces es entregar todo bien y que no quede el trámite sujeto a una interpretación o a un orificio por donde me puedan solicitar un documento que no tendría sentido.
Sí, claramente, no dejar las puertas abiertas. Joana, ¿tenía algún comentario, alguna pregunta sobre lo que dice Tatiana? Sí, lo que nombra Tatiana es muy importante. ¿Por qué? Porque si desde el primer momento no se aclara, empieza como dicen, el que devuelva y vuelve radica, devuelve, vuelve radica, entonces se vuelve una pelota de que usted siempre va a tener que enviar toda la documentación. Después de los 15 días, los documentos no se consiguen. La Secretaría de Planeación, pues esos son, o sea, los trámites ante las alcaldías y las secretarías son bastante complejos y de tiempo, entonces ahí es donde se va a perder, digamos, el lapso del tiempo y se va a volver más arduo y más complejo la solicitud ante el ministerio. Sí, tenía una última pregunta antes de despedir a Tatiana. En su experiencia, en su camino recorrido por este sector, ¿cuál es el trámite en particular que generalmente presenta más inconvenientes y cuál sería la manera útil y fácil de solucionarlo? No voy a hablar del trámite inicial, voy a hablar solo de las modificaciones de cambio de operador, cambio de razón social o cambio de mayorista. Y algo particular que tienen los minoristas y que a mí se me hizo muy extraño cuando estuve en el ministerio es que envían la documentación y no dicen qué se necesita hacer con ella. Entonces llegan una serie de documentos y el técnico no sabe si están haciendo un cambio, si están reportando el cambio de representante legal, si están haciendo un cambio de operador, porque ni siquiera se envía una carta remisoria. Y si yo no tengo una carta remisoria haciendo una solicitud expresa e indicando claramente qué es lo que necesito, al técnico le toca adivinar. Y si al técnico le toca adivinar, pues le pueden pedir lo que sea. Lo más común y lo más curioso que a mí me pasó fue eso, que llegaban papeles a la loca sin saber qué había que hacer con ellos. Sí, y pasan muy no dejar puertas abiertas, esa es una lección clarísima, ¿no? Pues Tatiana, muchísimas gracias por estar presente aquí en Canopy en vivo, por compartir su conocimiento específico con nosotros. Muy amable, esperamos volverla a ver nuevamente por estos lares. Muchas gracias, Mauricio. Joana, que esté muy bien. Me dio gusto acompañarlos. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Bueno, Joana, vea que este tema de no dejar las puertas abiertas, no dejar el camino abierto a la interpretación, pues también es un consejo muy práctico porque nos lleva como al punto. Pero permítame dejarla continuar con la presentación, que es bien interesante en este tema ya de la gestión de los trámites. Adelante. Ok, Mauricio, gracias. Bueno, aquí como les indicaba Tatiana, dentro de su arduo conocimiento y lo que les hemos, digamos, recalcado desde el inicio, es que es mucha la falencia que se presenta cuando ustedes como agentes de la cadena no envían la información específica de las estaciones. ¿Por qué? Pues porque hay más de 6.000 estaciones en el país, entonces es muy difícil identificarlas sin un código SICON o sin tener la previa información de a qué estación se hace referencia. Entonces, bueno, aquí vamos a darles un arduo conocimiento, o sea, muy general, de cómo o qué documentación se solicita. Esta documentación está descrita en la resolución, en las resoluciones en la 31348, en el decreto 1073 y ahorita en el momento, pues, la resolución 40198. Entonces, se hace, digamos, como tal, el ministerio hace un compilado de toda la documentación que se encuentra en esas 3 resoluciones y es lo que se le solicita a la gente de la cadena. Para esto, digamos, les voy a dar una información general de cómo se debe solicitar un código para poder ser minorista. Importantísimo, la copia de los estatutos sociales, estados financieros al momento de la composición. Si usted compuso su estación o su organización hace 2 o 3 años, usted envía esa información. En esta la falencia grandísima es que no envían la fotocopia de la cédula ni la tarjeta profesional del contador. Es muy importante para poder tener la evidencia de que eso es una no conformidad, por decirlo así, para devolver el trámite. El certificado de existencia y representación legal y el registro mercantil. Existencia y representación cuando es sociedad, registro mercantil cuando es una persona natural. La licencia de construcción y permisos y autoridades ambientales, este punto 3 es muy grande, o sea, es limitante, pero es grande. ¿Por qué? Porque en el momento de enviar la licencia y los permisos hacen referencia a lo que Tatiana les indicaba.
la ubicación, la corporación, si usted está dentro de un municipio, dentro de una ciudad, si está conectado al alcantarillado, si requiere un permiso de vertimientos, es decir, ahí entran a jugar varios factores en la parte ambiental y ahí en este punto es donde se encuentran más falencias en el momento de revisar la documentación. ¿Por qué? Porque la licencia se la emitieron hace 3 años, cuando el POT había cambiado, cuando el POT no estaba actualizado, entonces le dieron una dirección diferente. Igual los permisos ambientales sí o sí siempre los tienen que radicar y tramitar ante la corporación de la jurisdicción donde se encuentre ubicada la estación. Los planes de contingencia los tienen que enviar. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, yo lo tengo, pero no le di conocimiento a la entidad competente. Entonces es como, digamos, si ustedes no lo tuvieran, es importante que envíen el número, el radicado al ministerio para que el ministerio sepa que ustedes ya le dieron pleno conocimiento como tal, que van a ejercer la actividad de distribuidor minorista. ¿Por qué? Porque la actividad de distribuidor minorista tiene un gran riesgo si no se sabe manejar. Entonces, por eso hay que preservar el medio ambiente y el ecosistema donde se encuentra la estación. Estos documentos también son importantes. ¿Por qué? Porque se piden normalmente 8 documentos. El concepto técnico de ubicación de envías es el que les nombraba Tatiana, que es muy importante hacerlo toda vez que envías o la agencia, que son las entidades competentes para entregar estos permisos, se demoran bastante tiempo. Entonces, si usted empieza a hacer una estación, solicite este documento con tiempo. ¿Para qué? Para que no sea un motivo de devolución. Si usted se encuentra dentro de un municipio, esto le aplica para que entregue un certificado de ubicación emitido por la alcaldía o por la entidad competente, Secretaría de Planeación, que esté en el municipio. La póliza de responsabilidad civil, el certificado de inspección en este momento, toda vez que como la resolución cambió, o sea, ya no es con decreto 1073, sino que ahora se deben certificar con resolución 40198. Si ustedes envían un certificado con 1073, se lo van a devolver. ¿Por qué? Porque tiene que ser con lo actual y vigente que se encuentra en este momento. Y el contrato con el distribuidor mayorista. Es importante que en ese contrato esté firmado, se encuentre la ubicación de la estación, se encuentre descrito el nombre de la estación. ¿Por qué? Porque muchas veces los mayoristas hacen un contrato global y en ese contrato dicen, le voy a entregar el combustible a distribuciones Jaime Aldana. Y resulta que Jaime Aldana tiene 10 o 15 estaciones a nivel del país, entonces no se sabe ni se especifica a quién le van a entregar como tal el combustible. Aquí en esta parte es muy importante enviar un documento remisorio en el cual ustedes den a conocer la información de la estación, dónde queda ubicada, el nombre de la razón social. Debe ir sí o sí siempre dirigida al señor director de hidrocarburos y firmada por el representante legal. En este momento, si ustedes van a solicitar un código SICON de una estación de servicio que se encuentre en zona de frontera, deben llegar un documento que lo hace o que lo remite el ministerio cuando les hace un acompañamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes envían toda la documentación y no envían ese documento en el cual corrobora que la estación fue acompañada por parte del ministerio, también es un motivo de devolución. Bueno, aquí estos son documentos adicionales que aplican para estaciones de servicio fluviales, las tipo 1, 2 y 3 que quedaron clasificadas en la resolución 40198 y que les aplica como tal. Son, digamos, el certificado de expedición de navegabilidad y operación para combustibles, el de arqueo, el de inspección naval. Esos son documentos que le aplican diferente a las estaciones de servicio fluviales. Eso normalmente lo entrega el Ministerio de Transporte y la entidad competente que se encuentre dentro de la jurisdicción, si están sobre un río, sobre las laderas, o cuál es la característica específica que tiene la estación de servicio fluvial. Todos estos son certificados que tienen que llegar con la información del bote, de la aeronave o de, digamos, de las instalaciones donde se encuentra la estación, porque ya que todas las estaciones fluviales tienen características diferentes y por eso quedaron clasificadas en tipo 1, 2 y 3. Bueno, tenemos pregunta a esta hora de la mañana, 9:37, desde La Jagua de Ibirico, en el Cesar, la estación de servicio La Esperanza. Adelante con su pregunta.
Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Díaz, administrador de Estación de Servicio La Esperanza. Mi pregunta va relacionada: ¿qué documentos no se encuentran descritos en el decreto y son importantes para la solicitud del nuevo SICON sea autorizada de forma favorable? Muchas gracias. Gracias a don Ricardo. ¿Qué documentos no están descritos en el decreto y son importantes para la solicitud del nuevo código de SICON? Joana. Bueno, respondiendo la pregunta a don Ricardo, es importante que envíen certificado de tradición y libertad. No está descrito, pero es importante, ya que en los últimos años se han presentado, digamos, muchas solicitudes, o se presentaron muchas solicitudes frente a esto de que muchas estaciones están sobre predios arrendados. Entonces, es importante para el ministerio, en el momento de que le llegan ese tipo de solicitudes, saber si el predio donde se encuentra ubicada la estación es de su mismo propietario operador. Entonces, es importante que alleguen siempre el uso del suelo también. ¿Por qué? Pues porque lo están pidiendo en este momento, de que el uso del suelo sea emitido por la alcaldía para poder evidenciar de que es de uso comercial, y el certificado de tradición y libertad también es bastante importante. Bien, a esta hora 9:38 tenemos preguntas del chat, la gente muy activa, la gente que se conecta, que está ahí pendiente de la charla, también nos hace preguntas. Dos preguntitas, Joana. Margarita Sanabria Escobar pregunta: si hago cambio de razón social, pero el NIT sigue siendo el mismo, ¿qué documentos debo llegar al ministerio? Bueno, cambio de razón social es cuando se pasa, por decirlo así, de un SAS a un limitada, o se cambió el nombre de la razón social, sigue conservando su mismo NIC. Tiene que llegar certificado de inspección, Cámara de Comercio, póliza, esos documentos con su nueva razón social, ya que no cambió el NIC, pero sí cambió, por decirlo así, el nombre de la razón social. Y pues el documento como tal, firmado solicitando un cambio de razón social. Y es bueno que nos hagan esta pregunta. ¿Por qué? Porque muchos agentes de la cadena tienen cierta confusión cuando hacen o solicitan un cambio de razón social y es un cambio de propietario operador. El cambio de razón social aplica a la pregunta que nos hacen, que es cambio de un nombre conservando su mismo NID. En cambio, un cambio de propietario operador es cuando la estación de servicio cambia de NID, de nombre comercial, de razón social, o sea, cambia de todo, como si se vendiera. Entonces es importante, que muchas veces se han hecho solicitudes diciendo voy a hacer o solicito un cambio de razón social, siendo este un cambio de propietario operador. Entonces ahí es donde se dilata como tal la información y el trámite rechazado. Ok, tenemos una segunda pregunta de Diana. Si hay cambio de representante legal, ¿debo reportarlo al ministerio o se realiza por el portal de autogestor? ¿Y qué documentos se necesitan para esta actualización? Bueno, importante, si hay cambio de representante legal, solo debe llegar la Cámara de Comercio solicitando mediante un oficio que se actualizó el representante legal. Sí o sí, todos los cambios que se vayan a realizar en el SICON deben ir autorizados por el ministerio. Esa es una gran falencia que se presenta, que los agentes de la cadena solicitan cambios ante el SICON y el SICON lo rechaza. ¿Por qué? Porque deben ir con un previo documento autorizado por parte del ministerio. Entonces, sí o sí, tienen que hacer todas las solicitudes de actualizaciones por intermedio del ministerio. Así es. Bueno, le dejo continuar con la presentación. La siguiente es la de Joana. Listo. Bueno, entonces, como nos acaban de preguntar en el tema de requeridos para documentos, el cambio de operador es muy diferente. Aquí es hacer como un paréntesis de que el cambio de propietario operador es diferente al cambio de operador. El cambio de propietario operador obedece a que la estación se vendió, o sea, cambio de propietario y va a ser otra persona la dueña y la operadora de la estación. El cambio de operador es cuando se cambia, por decirlo así, de administrador de la infraestructura o de la operación de la estación. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos, les reitero, solicitar ante el ministerio. Entonces, cuando ustedes como tal solicitan un cambio de operador, se debe enviar igual existencia y representación legal de la nueva sociedad que va a operar la estación.
contrato de arrendamiento con el propietario que les aparece en SICOM. Porque, digamos, hay situaciones que se presentaron en las plataformas cuando se mitigaron de que una sociedad era solo el operador y quedó como propietario operador. En el momento después, la sociedad Camilo Jaimes, un ejemplo, era solo operador y Camilo Jaimes terminó su contrato con el propietario, y cuando fueron a realizar el cambio de operador en el ministerio, le pidió al ministerio: demuéstreme que Carlos fue el que celebró el contrato de arrendamiento sin él ser el propietario. Entonces, cuando se presentan este tipo de devoluciones, ustedes tienen que sustentarle al ministerio de que la persona o la sociedad que está realizando el contrato de arrendamiento es el propietario de la estación. Entonces, deben enviar certificados de existencia y representación del operador que va a hacer el contrato de arrendamiento, la matrícula mercantil y registro y renovación del establecimiento de comercio, el registro mercantil del nuevo nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace cambio de operador y hacen cambio de nombre. Deben enviar toda la documentación como estados financieros, estatutos sociales del nuevo operador. ¿Para qué? Para que no se lo devuelvan. Y aquí también tienen que revisar dentro de las condiciones contractuales que tengan en su contrato de arrendamiento, si ustedes se van a hacer cargo de pólizas, de certificados, de todo. ¿Para qué? Para que todas esas pólizas y esos certificados coincidan con el nuevo operador. Muy bien, muy bien. A esta hora tenemos pregunta desde la estación de servicio Mi Terruño en Pasca, Cundinamarca. Adelante con su pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Díaz, soy administrador de la bomba de Pasca de ese Mi Terruño. Tengo la siguiente pregunta, que es: ¿qué especificaciones debe tener el certificado de existencia y representación legal de la sociedad o persona natural en el momento de solicitar algún cambio o modificación ante el Ministerio de Minas y Energía? Muchas gracias. ¿Me pueden aclarar, por favor? Adelante, Jimena. Joana, perdón. Adelante. Tranquilo. Bueno, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque cuando son agentes de la cadena, se dirigen para la Cámara de Comercio, les dicen: listo, su actividad económica es la 4731, y por decirlo así, ya por DeFi, les dicen: listo, usted es comercio de combustible al por menor. Pero resulta que el decreto 1073 en el 3.90 solicita que la Cámara de Comercio debe tener el objeto social y la descripción de la actividad económica como distribuidor minorista a través de estación de servicio, si les aplica automotriz o si les aplica fluvial. Esa es la característica específica que debe tener la Cámara de Comercio y el certificado de registro mercantil en cuanto a la descripción de la actividad económica, y ese es un error muy común por el cual se devuelven las cámaras de comercio. ¿Por qué? Porque les colocan la característica general que tiene la 4731 en la DIAN, que es comercio de combustible al por menor. Y el decreto 1073 solicita que sea distribución minorista a través de estación de servicio, ya sea fluvial o sea automotriz. Ok, correcto. Continuamos con la presentación, Joana. Ok. Listo, entonces aquí, importante, vuelvo y les reitero, ¿por qué? Porque lo que sucede es que es un error muy común. Entonces, para tener en cuenta el certificado de conformidad en este momento, llamado certificado de inspección, la póliza RCE y el certificado de Cámara de Comercio, conforme al artículo 2 del artículo 4 de la resolución 31348, modificada por la 31351, deben ser idénticos en cuanto al nombre del establecimiento de comercio. O sea, es importante que si uno dice estación de servicio La Margarita y el otro dice EDS La Margarita, esos son errores que se pueden presentar y son motivos de devolución. La dirección, la razón social y el NIT. La idea es que, digamos, si ustedes tuvieron alguna actualización en su dirección, esta tiene que estar descrita en todos los documentos antes mencionados.
Importante también en la póliza. La póliza RC del Ministerio de Minas en el 2022 sacó un comunicado de pólizas. Cuando ustedes como tal no adquieren una póliza con aseguradoras como son Chubb u otras que tienen como tal claro cuáles son las características que solicita el Ministerio y el decreto de 73, les devuelven mucho las pólizas. ¿Por qué? Porque no dan cumplimiento a lo que se encuentra escrito en ese comunicado. Ese comunicado tiene para cada uno de los agentes cada especificación, cada número de salarios y cada descripción de cada amparo que tiene que tener la póliza, y a veces es importante tener en cuenta porque por la póliza también se devuelven los trámites. Listo, entonces acá, como les mencionaba, el cambio de propietario operador es el cambio cuando ustedes venden la estación o como tal venden el establecimiento de comercio. Entonces acá está como tal, son los mismos documentos que se describen en el decreto de 73, en la 31348, todas las resoluciones son los que, o sea, se solicitan, que son los estatutos sociales, certificado de existencia y representación con las características de tener y ser distribuidor minorista, la póliza, en este momento pues el certificado de inspección, el contrato con el distribuidor mayorista ya con las aclaraciones que les hice, demostrar haber celebrado el contrato de negocio jurídico, compraventa de la estación. Si ustedes compraron también el predio, tienen que allegar el certificado de tradición y libertad, el RUT. Tienen que darle conocimiento al ente regulador ambiental, o sea, la corporación donde se encuentra la jurisdicción, de que la estación está haciendo un cambio de propietario operador. ¿Por qué? Porque en el momento de comprar o adquirir una estación como dueño, se pasan todos los derechos adquiridos en la parte ambiental y se asume todo lo que pueda llegar a presentar en el momento de una contingencia. Bueno, muy bien. Aquí mirando el chat hay una pregunta aquí relacionada, porque dice don Rafael Valdivieso que si él es propietario y vende la estación de servicio pero queda como arrendatario, igual los documentos que se adjuntan son del nuevo propietario, ¿cierto? No del arrendatario. Bueno, si pasa esa figura, tendría como tal que decir, yo vendí, pero que, como dicen, en la figura de operador. Entonces ahí lo que tendrían que solicitar es un cambio de propietario, ya que el SICOM, como bien lo sabemos, tiene, por decirlo así, una ventana donde está el operador y donde está el propietario. Entonces, cuando pasa eso, entonces usted le dice, señor ministerio, Camilo le compró a Andrés. Entonces, Andrés va a ser el propietario y yo voy a seguir siendo el operador. Entonces, ya ahí tendrían que entregar certificado de tradición y libertad, la venta de un predio con un establecimiento de comercio, y paralelo a eso, entonces, que ahora Andrés le va a arrendar a Camilo. Entonces, digamos, en esa serie de situaciones es muy importante que lo sepan describir en su oficio remitido, por lo que les decía Tatiana. Tatiana sí fue muy clara en eso de que es una suerte el técnico que le pueda ver y que le pueda interpretar a usted su solicitud. ¿Para qué? Para que llegue a feliz término. Bueno, 9:51 de la mañana, tenemos última pregunta del día de hoy desde allá muy al norte del país, desde la ciudad de Riohacha. Carlina Fragoso, le damos la bienvenida. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Carlina Fragoso, administradora de la estación de servicio 24 de octubre de la ciudad de Riohacha. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia en solicitar un cambio de propietario operador y un cambio de operador de una estación de servicio? Listo, pues adelante. Respondiendo a la señora Carlina, el cambio es drástico. O sea, ¿por qué? Por lo que les explicaba anteriormente. El cambio de propietario operador es cuando tú vendes un establecimiento de comercio y una infraestructura. Y el cambio de operador es cuando tú entregas o arriendas la infraestructura sin dejar de ser el dueño, sino que entregas la administración a otra persona natural o a otra empresa.
Bueno, para que quede claro. Invitada especial a esta hora de la mañana, Olga Lucía Ruiz, ella es funcionaria del Ministerio de Minas y Energía. A ella le preguntamos cuál es la documentación requerida para que un distribuidor minorista solicite un cambio de distribuidor mayorista ante el Ministerio de Minas y Energía. Adelante, Olga Lucía. La documentación requerida es elaborar un oficio firmado por el representante legal del distribuidor minorista, en el cual se mencione el nombre de la estación de servicio y su ubicación, y anexar el contrato con el nuevo mayorista. Bueno, entonces muy sucinta la respuesta de Olga Lucía es un oficio, o sea, hacer una carta informando la novedad junto con el nuevo contrato con el distribuidor mayorista. Sí, señor, es importante, digamos, lo que les mencionaba y les recalco. Como dice Olga, el contrato debe tener las especificaciones y el nombre de la estación, que también conlleve a que sí esté firmado por el representante legal que aparece en la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque muchas veces firman terceros que no tienen, digamos, ninguna relación contractual con el establecimiento de comercio, y también eso es un motivo de devolver, que vaya firmado tanto por el mayorista como por el minorista, que esté especificado el nombre de la estación y que esté especificada la dirección donde se va a entregar el combustible. Ok, tengo un par de preguntitas, pero antes termine, que entiendo que a usted le falta un slide de la presentación, Giovanna. Ok. Listo, pues este hace referencia al cambio de distribuidor minorista, como lo nombraba Olga, que es pues la prueba de existencia de un contrato o relación comercial con el distribuidor minorista y el nuevo distribuidor mayorista, excepto cuando el solicitante está también el distribuidor mayorista. Entonces, lo que quiere decir es que ustedes pueden solicitar ante el ministerio un cambio de mayorista cuando su contrato termine. No se pueden tener sí o sí dos mayoristas, porque de pronto hay estaciones que traslapan contratos, no se pueden celebrar dos contratos con dos mayoristas al tiempo. En cuanto a distribución mayorista, si es de zona de frontera, hay unos que son específicos que se encuentran en el plan de abastecimiento. Usted no puede salirse de lo que le está diciendo o lo que le dictamina el plan de abastecimiento. ¿Por qué? Porque se encuentra en una ubicación de zona de frontera. ¿Por qué? Porque hay muchos estaciones de servicio que quieren cambiar de distribución mayorista a distribuidor. Dice, no, este distribuidor no me gusta, pero es el que le está asignado si usted se encuentra en zona de frontera o en el territorio nacional. Entonces es importante eso, es importante de que cuando hagan su solicitud coloquen el código SICON de la estación, toda vez que hay más de 6.000 estaciones, como les recalco. Entonces es muy difícil para el funcionario entrar a validar a qué estación de servicio corresponde. ¿Por qué? Porque el código SICON es único y está ligado como tal a la ubicación geográfica que tiene cada estación. O sea, si la estación cambia hoy o mañana o en 2 años o en 3 años de propietario, su código no va a cambiar. Siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque está ligado a la ubicación geográfica. Bueno, sí, lo del código SICON es claro y es único, es como la cédula de ciudadanía de la estación de servicio, y a veces cometemos estos errores a veces por escribir de afán y demás, metemos un número y queremos exigir después que nos atiendan. Preguntas del chat. Sara Milena Zambrano pregunta, ¿el certificado de acompañamiento del ministerio para las estaciones nuevas, en dónde se consigue? ¿Hay un certificado de este estilo, un documento? ¿Dónde se consigue, Giovanna? Bueno, ese certificado es emitido por el Ministerio de Minas y Energía y solo aplica para las estaciones de servicio nuevas de zona de frontera. O sea, ese no aplica para nacionales. Ese certificado es un documento que emite el ministerio posterior al acompañamiento que hace un funcionario por la plataforma Teams para evidenciar de que la estación sí existe en compañía del ente certificador. O sea, solo es para estaciones nuevas y en el proceso, como resultado del proceso del acompañamiento del ministerio, se emite el certificado. No es que uno tenga que diligenciar un formato. No,
emiten un documento de acompañamiento por parte del ministerio, el cual les llega al correo después o posterior a que se haya hecho el acompañamiento, y ese documento debe ir adjunto a la solicitud de nuevo código si la estación está ubicada en zona de frontera. Ok, tengo una preguntita adicional ya para terminar, Johanna. Si se actualiza el certificado de inspección o la póliza del seguro de responsabilidad civil sin cambiar el organismo de inspección o la aseguradora, ¿a dónde se remiten esos documentos? Bueno, certificado, póliza, como les recalco, es la única entidad autorizada para realizar estos cambios o modificaciones es el Ministerio de Minas y Energía. Ustedes sí o sí tienen que radicar ante el ministerio para que el ministerio les dé un aval de que ese documento puede ser actualizado en la plataforma. Ya sea el certificado de inspección. Sí, perdón, cada vez que yo actualice cualquiera de los documentos o haga un cambio de ente certificador en el caso o de aseguradora en el caso de la póliza, cada vez que haya una novedad yo tengo que radicarla en el ministerio. Ante el ministerio, sí, señor. Ante la Dirección de Hidrocarburos y esperar pues el documento que emite el ministerio, en el cual si a ti te entregan un documento con RDP es devuelto, pero si te entregan un documento con en el asunto TMT es un documento autorizado para hacer el cambio en la plataforma. ¿Por qué? Porque el ministerio es el único ente administrativo que puede autorizarle al SICON cualquier cambio. Porque lo que sucede es que muchas veces, es buena la pregunta, los agentes radican en el portal autogestión y resulta que el portal autogestión le dice no puedo, por favor radiquen ante el ministerio, entonces es el doble proceso que se puede presentar. Una pregunta de parte de un poco de mi ignorancia. Todas estas radicaciones y demás se hacen en físico, o sea, hay que ir a la ventanilla del Ministerio de la Dirección de Hidrocarburos a hacerlo, o es un radicado digital. No necesariamente, usted, digamos como tal, si ustedes se pueden acercar, lo pueden hacer de forma física y les entregan un número de radicado. Pero si ustedes lo hacen a través de un correo, ustedes pueden radicar a menergia@minenergia.gov.co y posterior a que ustedes envíen su radicación, el ministerio les genera un número que es con un 12023 con el consecutivo que les asignen. Con ese ustedes pueden hacer, por decirlo así, la trazabilidad del radicado y de la solicitud ante el ministerio. Bueno, perfecto, Johanna, pues muchísimas gracias por compartir este conocimiento con nosotros. Quiero que nos deje 3 ideas claras, 3 conclusiones que podamos llevar a la práctica en nuestras estaciones de servicio el día de hoy. 3 conclusiones, por favor. Listo, bueno, las 3 conclusiones importantes son revisar la documentación antes de radicar para evitar el reproceso. Que sean claros en la solicitud que le presentan al ministerio. ¿Para qué? Para que el funcionario no tenga que empezar, por decirlo así, a adivinar qué es lo que necesita el agente de la cadena. Tener claro si ustedes van a solicitar un cambio de propietario operador o un cambio de razón social. Eso ya es muy claro y clave para poder no atrofiar el proceso y que de pronto puedan llegar a presentar bloqueos en las estaciones o bloqueo en la operación de las estaciones. Y tener en cuenta que cualquier solicitud de actualización correspondiente al agente de la cadena sí o sí se debe hacer al Ministerio de Minas y Energía, toda vez que esa es la única entidad que está autorizada para hacer dichos cambios. Ok, bueno, muchísimas gracias, Johanna Andrea, muy amable por compartir este conocimiento específico. Importantísima la gestión documental que hagamos en nuestras estaciones de servicio. Hace parte de nuestra operación y tiene relevancia absoluta, por supuesto, en todo lo que hagamos ante las autoridades, particularmente ante el Ministerio de Minas y ante la plataforma del SICON. Muchas gracias por estar presente aquí hoy como invitada en Canopy en Vivo y por compartir su conocimiento específico con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a usted, Mauricio, por la invitación y espero que pues haya sido de gran ayuda para todos los agentes y les acelere un poco más el proceso para tener unas buenas respuestas por parte del ministerio. Bueno, muy amable. Y a ustedes queremos invitarlos nuevamente a la cita que tenemos este próximo miércoles 18 de octubre, ya en poco menos de un mes.
Cuarto Foro Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, el evento académico del sector. Estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde de presencia física en el Hotel Sheraton en Bogotá. Capacidad para 250 asistentes. Usted puede entrar a forocombustibles.com y registrarse. Si usted quiere asistir presencialmente, lo puede hacer con su código SICOM. Y viene y está presente en el evento. Vamos a tener interesantes participaciones, interesantes conceptos que vamos a debatir en 2 paneles. Tenemos 2 invitados internacionales y vamos a tener algunas sorpresitas también que les iremos contando en el camino. Yo solo les digo que les conviene venir, les conviene estar ahí, a los que puedan, por supuesto, estar aquí en Bogotá, en el Hotel Sheraton y participar de este evento. Los que no, pues se pueden conectar virtualmente. Vamos a tener transmisión en vivo de todo el evento desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entre, por favor, forocombustibles.com y se registra inmediatamente y por esa misma plataforma usted puede acceder a toda la información ese día desde las 8 de la mañana. Quiero decirles que la próxima entrega de Canopy no será dentro de 15 días, exactamente no será el 4 de octubre, sino será el 11 en nuestra programación. Vamos el 11 de octubre, entonces para que lo tengan presente, obviamente les avisaremos con anticipación el tema que vamos a tratar en ese momento de Canopy en vivo. 11 de octubre estaremos aquí en Canopy en vivo y el 18 estaremos en directo también desde el Foro Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos. Muchísimas gracias por estar ahí, muy amables por su confianza, por su generosidad. A todos les deseamos el mejor de los éxitos en sus operaciones diarias en su estación de servicio. Muchísimas gracias. Buen día y chao, chao.